25 cosas que no sabías hace 5 minutos sobre Marvel. Hola a todos, soy su amigo Kuri. ¿Sabías que el nombre original de los X-Men fue los Mutantes Alegres? ¿O que en Marvel tuvieron miedo de publicar Spider-Man? Si no es así, hoy te contaré esto y mucho más en un capítulo especial de 25 curiosidades impresionantes sobre el universo de Marvel. ¡Empecemos! Número 1. No siempre se llamó Marvel. La editorial fue fundada por Martin Goodman en 1939 y aunque nació con el nombre de Timely Comics, la compañía adquirió su nombre actual en 1961. Goodman editó a lo largo de su vida casi 100 revistas distintas, desde superhéroes hasta deportivas. Si bien Martin Goodman desempeñó un papel crucial en la empresa y fue su propietario durante varias décadas, pero no se le considera el fundador de Marvel Comics. El título de fundador generalmente se atribuye a la compañía como un todo, ya que fue establecida por un grupo de personas y evolucionó a lo largo del tiempo. Número 2. El primer cómic. La primera publicación de Timely Comics se llama Marvel Comics número 1 y estaba protagonizado por Antorcha Humana, The Angel, Namor, The Submariner, el primer mutante de Marvel y Masked Rider. La primera edición vendió 80,000 copias, lo que llevó a Goodman a sacar una segunda edición que vendió 800,000 copias, un número de ventas realmente impresionante para ser los primeros cómics. Número 3. Todo un superhéroe. En 1939, un joven de 18 años, primo de la mujer de Goodman, entró a trabajar como asistente en la editorial. Al principio sus tareas consistían en rellenar los tarros de tinta, borrar las marcas de lápiz de las páginas entintadas, hacer correcciones e incluso comprar la comida para los extenuados dibujantes. Solo un año más tarde, ya era editor interno y poco después, redactor jefe de la división de cómics y director de arte. Su nombre completo es Stanley Martin Lever, aunque siempre firmó sus obras como Stan Lee. ¿Te suena? Número 4. Más de 300 personajes. El gran escritor y editor de cómics Stan Lee creó más de 300 personajes que incluyen 179 villanos, 60 héroes, 30 razas alienígenas y 15 monstruos. Como uno de los colaboradores clave de Marvel Comics, Stan Lee tuvo un papel fundamental en la creación de algunos de los personajes más icónicos de la historia del cómic. Entre sus notables creaciones se encuentran Spider-Man, Iron Man, Hulk, Thor, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Black Panther y Doctor Strange. Estos personajes se han convertido en pilares fundamentales de Marvel y han dejado una huella duradera en la cultura popular. Y de los 300 personajes, ¿cuántos conoces? Número 5. ¿Miedo a Spider-Man? Stan Lee, el legendario escritor y editor de Marvel Comics, desempeñó un papel fundamental en la creación de muchos superhéroes icónicos de Marvel. Hulk, Spider-Man, Iron Man y los X-Men son solo algunos de los personajes que Lee ayudó a desarrollar. En cuanto a Spider-Man, existe una anécdota famosa sobre cómo Martin Goodman inicialmente tuvo dudas acerca del personaje. Según se cuenta, Goodman expresó preocupación de que a la gente no le gustaban las arañas y que ver a un personaje trepando por las paredes pudiera generar aversión. Sin embargo, Stan Lee y su colaborador, el dibujante Steve Ditko, persistieron en la idea y crearon a Spider-Man como un adolescente tímido llamado Peter Parker, que obtiene habilidades arácnidas después de ser mordido por una araña radioactiva. Número 6. La creación del más grande villano. Mario Puzo, autor de El Padrino, trabajó para Marvel escribiendo cómics para público masculino. Stan Lee quiso probarle para escribir cómics de superhéroes, pero Puzo dijo que el tiempo que le llevaría a eso es el mismo que él tardaría en escribir un libro. Curiosamente, luego escribiría los guiones de las 2 primeras películas de Superman de DC Comics. El gran rival de Marvel. Le hicieron una oferta que no pudo rechazar. ¿Tú qué habrías hecho? Número 7. El hombre gris. Al principio, Hulk era de color gris en los cómics y rojo en la serie de televisión, pero debido a inconsistencias en la impresión en algunas páginas aparecía negro, en otras casi blanco y en otras de color gris. Estas discrepancias en la coloración de Hulk llevaron a la confusión entre los lectores. Para resolver este problema y establecer una apariencia más consistente para Hulk, se tomó la decisión de cambiar su color a verde en The Incredible Hulk número 2, publicado en 1962. Según Stan Lee, eligieron el verde porque era un color más llamativo y se destacaba mejor en los cómics. Número 8. Spider-Man también factura.
En 2011 se informó que un ejemplar del cómics Amazing Fantasy número 15, que marca la primera aparición de Spider-Man, se vendió por $1.1 millones en una subasta. Este cómics es altamente valorado debido a su importancia histórica y a su escasez relativa en buenas condiciones. Los precios que se alcanzan en subastas y ventas privadas de cómics y objetos de colección pueden variar considerablemente y dependen de múltiples factores. Además, es importante recordar que estos valores son el resultado de la oferta y la demanda, y pueden fluctuar con el tiempo. No dejes de escribir tu comentario, podrías aparecer en nuestro siguiente video. Ahora continuemos con el número 9, un logo sin dueño. El icónico logo de Marvel, con las letras en mayúscula y estilizadas, se introdujo en la década de 1960 y fue diseñado por el letrista y diseñador gráfico John Big John Romita Sr. Y aunque es conocido por su trabajo como dibujante en Marvel Comics, no se le atribuyó el reconocimiento total como creador del logotipo de la compañía. El diseño del logo de Marvel se atribuye a varios artistas y diseñadores a lo largo de los años, pero la versión más reconocida y duradera se introdujo en la década de 1960. Presenta las letras Marvel en negrita y estilizadas, con un aspecto dinámico y distintivo. Es importante destacar que el logo de Marvel ha sufrido modificaciones y actualizaciones a lo largo del tiempo para adaptarse a los cambios de la industria y a las tendencias estéticas, pero la versión básica con las letras en mayúscula y estilizadas ha perdurado y se ha convertido en un símbolo reconocido a nivel mundial. Número 10. El primer cameo de Stan Lee. Los fans de Marvel no me dejarán engañar que en el estreno de toda película de Marvel siempre se esperaba que Stan Lee apareciera. Sin duda eran segundos mágicos para todos. Pero ¿sabías que su primera aparición ocurrió en X-Men en el año 2000, donde interpretó a un vendedor de perritos calientes? Desde entonces apareció en numerosas películas de Marvel, incluyendo las de la saga de los X-Men, las del MCU y otras producciones relacionadas. Sus cameos eran una manera de rendir homenaje a su legado y de conectar el mundo de los cómics con las adaptaciones cinematográficas. Sus apariciones eran breves pero reconocibles, a menudo con diálogos ingeniosos y cómicos. Podía interpretar desde un vigilante hasta un conductor de autobús, e incluso personajes más extravagantes como un astronauta o un bibliotecario. ¿Qué te parece si mientras recuerdas cuántos cameos tuvo Stan Lee, aprovechas para suscribirte al canal? Continuemos. Número 11. El primer superhéroe de Marvel. Si pensabas que fue el Capitán América, estás en un error. El primer superhéroe fue la Antorcha Humana, creada por Carlos Burgos en octubre de 1939. En un inicio, la Antorcha Humana era un androide que combatía contra el crimen, pero fue enviado al olvido hasta que tiempo después Stan Lee y Jack Kirby cambiaron al personaje. En la nueva versión se llamaría Johnny, un joven que fue alcanzado por una tormenta cósmica junto a su hermana y su cuñado. Dicha tormenta le otorgaría el poder de volar, de prender fuego a su cuerpo sin sufrir daños. En un inicio, Marvel tuvo miedo de reintroducir nuevamente a la Antorcha Humana porque creían que los niños sucumbirían ante el fuego, pero tiempo después sería parte de la primera familia de Marvel, conocida como los Cuatro Fantásticos. Número 12. No es tan pesado. El martillo de Thor, el Mjolnir, es conocido por ser encantado y solo puede ser levantado por aquellos que son considerados dignos en términos de nobleza, valentía y honor. Tradicionalmente, Thor es el único que puede levantar y empuñar el Mjolnir en los cómics. Sin embargo, en las películas del universo cinematográfico de Marvel, el MCU, se han presentado algunas excepciones a esta regla. En la película Avengers Age of Ultron del 2015, durante una escena, varios personajes intentan levantar el martillo de Thor como una broma. Sorprendentemente, el Capitán América, interpretado por Chris Evans, logra moverlo ligeramente, lo cual implica que es digno de empuñarlo. En cuanto a Visión, un personaje androide interpretado por Paul Bettany en el MCU, también fue capaz de levantar y empuñar el Mjolnir en la película Avengers Age of Ultron. Esto sucede durante una batalla cuando Visión, recién creado, levanta el martillo y lo utiliza como arma. Estas escenas en la película del MCU desviaron ligeramente la regla establecida en los cómics de que solo Thor puede empuñar el Mjolnir. Fueron momentos importantes para los fans y proporcionaron momentos icónicos en el desarrollo de la trama y de los personajes. Déjame en los comentarios si también eres digno de levantar el Mjolnir. Número 13. De la enfermedad a superheroína. En 2014, Marvel Comics presentó un nuevo arco argumental en el que el personaje de Thor fue representado como una mujer por primera vez en la historia de los cómics. Jane Foster, quien previamente había sido conocida como el intérprete amoroso de Thor, asumió el manto de Thor y se convirtió en la diosa del trueno. La elección de Jane Foster como la nueva Thor fue un cambio significativo y se celebró por su representación femenina en un papel heroico principal. La historia exploró su lucha contra el cáncer mientras asumía las responsabilidades y
desafíos de ser una diosa del trueno. El llamado del Mjolnir la convirtió en la nueva Thor, pasando a ser una figura importante en el universo de Marvel Comics, recibiendo una respuesta positiva de los fans y la crítica. 14. ¿Qué pasó con el Adamantium? Wolverine fue creado por el escritor Len Wein y el dibujante John Romita Sr., y su primera aparición fue en The Incredible Hulk número 180 en octubre de 1974. Su papel inicial en ese cómics fue como un personaje secundario, un agente del gobierno canadiense llamado Logan, enviado para enfrentarse a Hulk. Sin embargo, fue en el siguiente número, The Incredible Hulk número 181, donde Wolverine se convirtió en el personaje principal y protagonista de la historia. En este cómic, Wolverine se enfrenta tanto a Hulk como a Wendigo, y es en este punto cuando se revela su nombre real y sus habilidades mutantes, incluyendo sus garras retráctiles de adamantium. La popularidad de Wolverine creció rápidamente entre los fanáticos de los cómics, lo que llevó a Marvel a integrarlo en otros títulos. Poco después de su introducción en The Incredible Hulk, Wolverine se convirtió en un miembro clave de los X-Men, en Giant Size X-Men No. 1, en mayo de 1975. Desde entonces, Wolverine se ha convertido en uno de los personajes más queridos y populares de Marvel. Su personalidad áspera, su habilidad de regeneración, sus garras de adamantium y su pasado misterioso capturaron la atención de los lectores y lo llevaron a convertirse en un elemento central de los X-Men y en un personaje emblemático de Marvel en general. Número 15. Todo pasó en una semana. Adentrándonos un poco en el MCU, o más conocido como el universo cinematográfico de Marvel, existe un suceso que pocos deben saber. En el año 2020 se supo que los sucesos ocurridos en la película de Iron Man 2, Thor y The Incredible Hulk ocurrieron en la misma semana. Así como lo escuchas, la misma semana. Durante estos días se sufrió un ataque de Whiplash, la destrucción de Hulk y Abominación y la pelea de Thor contra el Destructor. Definitivamente, no fue la mejor semana para la Tierra. Número 16. El primero de muchos. Black Panther, también conocido como Pantera Negra, es un personaje icónico de Marvel Comics y fue de hecho el primer superhéroe afroamericano en aparecer en los cómics de Marvel. Fue creado por el escritor Stan Lee y el dibujante Jack Kirby y debutó en Fantastic Four número 52 en julio de 1966. Black Panther es el alter ego de T'Challa, el príncipe heredero del ficticio reino africano de Wakanda. T'Challa asume el manto de Black Panther después de la muerte de su padre, el rey T'Chaka. Además de ser un formidable luchador y tener habilidades mejoradas por una hierba en forma de corazón, T'Challa es conocido por su inteligencia y liderazgo. La introducción de Black Panther en los cómics de Marvel fue un hito importante, ya que presentó a un superhéroe afroamericano como protagonista en una época en la que había una falta de representación de personas de color en los cómics de superhéroes. Black Panther fue aclamado por su carácter fuerte, su historia rica y su papel como líder y protector de Wakanda. Saludamos a nuestro suscriptor, gracias por su apoyo. Ahora pasemos al número 17. El rock llegó a Marvel. La popular banda de rock Kiss tuvo una gran aparición en los cómics de Marvel. Los integrantes de la banda mezclaron su sangre con la tinta del especial que Marvel preparó para ellos en los años 70. El cómic, de nombre Kiss Marvel Comics Super Special, tenía a los integrantes de la banda como superhéroes. Esta brillante idea llevó al cómic por mucho tiempo en convertirse en el más vendido en toda la historia. Número 18. El Titán Loco. Thanos es un villano icónico de Marvel que fue conocido por muchos en la escena final de la película Avengers. Fue creado por el escritor e ilustrador Jim Starlin y debutó en el cómic de Iron Man número 55 en febrero de 1973. Thanos es un mutante nacido en una de las lunas de Saturno llamada Titán, miembro de los Eternos, una raza de inmortales poseedores de un increíble poder cósmico. Su poder, astucia y posesión del guantelete del infinito le otorgaron un control absoluto sobre las gemas del infinito, convirtiéndolo en una de las mayores amenazas en la existencia del universo. Su obsesión por el equilibrio universal lo ayudó a comandar un ejército de criminales galácticos que destruyó su propio planeta, y muchos otros más. De allí el apelativo, el Titán Loco. La adaptación cinematográfica de Thanos en las películas de Avengers fue un éxito y ayudó a popularizar aún más al personaje, convirtiéndolo en una figura conocida en la cultura popular. Se ha mencionado que tendría su propia película que trataría de sus orígenes. Luego de cautivarnos en las películas, yo creo que se lo merece. Deja tu like si crees lo mismo. Número 19. Un encuentro sin precedentes. Marvel Comics y DC Comics, las dos editoriales de cómics más grandes de la industria, han colaborado en varias ocasiones a lo largo de los años.
Una de las colaboraciones más notables fue la miniserie crossover titulada Marvel vs. DC o DC vs. Marvel, publicada en 1996. El crossover presentó enfrentamientos icónicos como Superman contra Hulk, Batman contra Capitán América, Wonder Woman contra Storm, entre otros. Además, la serie también dio lugar a fusiones de personajes, creando combinaciones únicas conocidas como los Amalgam Comics, que combinaban elementos de personajes tanto de Marvel como de DC. Esta colaboración fue emocionante para los fanáticos de ambas editoriales y generó un gran interés en la comunidad de los lectores de cómics. Si bien hubo otras colaboraciones entre Marvel y DC a lo largo de los años, Marvel vs. DC sigue siendo uno de los crossovers más memorables y emblemáticos entre estas dos editoriales. Número 20. Un personaje inesperado. En los años 90, el único e inigualable rey del pop, Michael Jackson, intentó comprar Marvel Comics. Pero, ¿cuál fue el propósito detrás de este intento por comprar Marvel? Se sabe que Michael Jackson quería interpretar a Spider-Man en alguna película, e incluso muchos productores pensaron que el rey del pop era el candidato ideal para interpretar a otros personajes de Marvel, e incluso muchos productores pensaron que el rey del pop era el candidato ideal para interpretar a otro personaje de Marvel, el Profesor X. Se hubiera convertido en una gran compra, ya que en estos años Marvel no atravesaba un buen momento económico y Michael era multimillonario. Número 21. De DC a Marvel. ¿Qué pensarías si te dijera que dos grandes personalidades de DC Comics estuvieron cerca de interpretar a personajes de Marvel? Jason Momoa, quien actualmente le da vida a Aquaman, audicionó para obtener el papel de Drax el Destructor, pero al final se lo dieron a Dave Bautista. Por otro lado, Gal Gadot, la imponente Mujer Maravilla, estuvo cerca de quedarse con el papel de Nebula. Fue una candidata muy fuerte para el personaje, pero Marvel al final eligió a Karen Gillian. Número 22. Una mítica frase. ¿Recuerdas la frase del tío Ben? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues déjame decirte que él nunca la dijo. Este gran lema característico de Spider-Man no fue dicho por su tío Ben. De hecho, no fue pronunciado por nadie, sino que apareció en la caja de texto en Amazing Fantasy número 15. Siento haber arruinado tu infancia. Número 23. ¿Cómo no amarlo? Deadpool, conocido por su humor irreverente y su capacidad de romper la cuarta pared, fue creado por el escritor Fabián Nicieza y el dibujante Rob Liefeld. Hizo su primera aparición en The New Mutants número 98 en 1991. Aunque inicialmente se pensó como un villano, el personaje ganó popularidad rápidamente debido a su personalidad única y su estilo de humor. Deadpool se convirtió en un antihéroe y luego en un protagonista de sus propias series de cómics, donde su sarcasmo y su estilo de acción desenfrenada lo convirtieron en uno de los personajes más queridos y reconocibles de Marvel. En el 2024 veremos su tercera película junto a Wolverine, un encuentro de ensueño. Desde aquí ya queremos ver su estreno. Número 24. Salvando mutantes. Antes de convertirse en los icónicos X-Men, el equipo de mutantes creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1963 iba a ser llamado The Merry Mutants, los mutantes alegres. Sin embargo, Stan Lee decidió cambiar el nombre para hacerlo más intrigante y evitar cualquier connotación que pudiera restarle seriedad al equipo. Así surgieron los X-Men, un nombre que se ha convertido en sinónimo de la lucha por la igualdad y la diversidad en los cómics y más allá. Número 25. La princesa Diana como mutante. Este extraño suceso fue pensado en los estudios de Marvel en el año 2002. La idea central fue crear una serie donde la princesa Diana reviviera como una mutante en el universo de los X-Men. La historia estaría dividida en 5 partes con el titular de The Another Day. Se tenía previsto que la primera parte fuera lanzada en septiembre de 2003, pero en cuanto se reveló la noticia, los medios británicos se lanzaron a por Marvel. Y fue así como se cambió el nombre de la princesa por la de una estrella pop ficticia. Si tuvieras la oportunidad de aparecer en algún cómic de Marvel, ¿cuál sería tu nombre de superhéroe y tu superpoder? Házmelo saber en los comentarios. Saludamos a nuestra suscriptora, @Zoe_Alban, que nos dio la idea para hacer este video. Eso es todo por hoy, nos vemos en un próximo video.